Hola guerreros y amazonas, bienvenidos de nuevo a Oculto en Temisquira, el canal donde desenterramos los secretos más profundos del universo DC y los exponemos con una ironía que pica justo donde duele. Hoy vamos a destripar algo que divide a fans desde hace décadas. ¿Merece Wonder Woman realmente ser parte de la Trinidad junto a Superman y Batman? ¿O es solo un truco de marketing de DC para fingir diversidad? En serio, gente, tres iconos legendarios o dos machos alfa y una amazona agregada para la foto inclusiva. Creo que la respuesta está enterrada en los años 40 y es más oscura, King, y empoderada de lo que tu mente de fanboy puede manejar. ¿Te atreves a reírte mientras descubrimos si Diana es la reina o solo el relleno? Quédate hasta el final, porque esto va a explotar el cerebro de todo el mundo. Comenzamos. Mucha gente cree que la Trinidad es un invento de hace pocos años. Superman, el dios invencible, Batman, el humano gruñón y millonario, y Wonder Woman, la amazona hecha diosa guerrera fuerte para equilibrar el género o vender más Funko. El término Trinidad explotó en el 2003 con el cómic de Matt Warner. Pero este trío ya mandaba en la Justice League desde los años 60. DC explota para marketing los tres grandes: el equilibrio perfecto, el poder, la oscuridad y el feminismo. Pero espera, ¿es esto genuino o solo un parche para no parecer un club de superhombres? ¿No será que Diana está ahí solo para que no les digan sexistas? Analicemos las ventas, crudas y puras. Batman es el emperador absoluto, llenando bolsillos a DC Comics como loco. Superman le pisa los talones, el Boy Scout eterno. Wonder Woman históricamente en solitario vende menos. Es verdad. ¿Por qué DC la fuerza a estar en la Trinidad entonces? ¿Es cuota femenina obligatoria? ¿O porque sin ella la liga sería un festival de testosterona? No corras. La verdad real está en 1941, cuando todo empezó. Ahí no era marketing vacío, era una revolución, King, que vendía como pan caliente. ¿Imaginas a una amazona atando a villanos y compitiendo con los grandes? Los números te van a dejar boquiabierto. Transportémonos a 1941, Segunda Guerra Mundial rugiendo. Mujeres irrumpiendo en las fábricas y en el campo laboral, porque los hombres estaban en el frente de guerra. Y el eco de las sufragistas de los 1900, aún vibrando. ¿Y quién entra en escena como un huracán? William Moulton Marston, psicólogo, inventor de un prototipo detector de mentiras, feminista radical y viviendo en un trío poliamoroso consentido por su esposa, Elizabeth, y su amante Olive Byrd, sobrina de Margaret Sanger, la madre del control de natalidad. ¿En serio? El padre de Wonder Woman sumiso y dominado por dos mujeres. Luego nos venden que los cómics de la Golden Age eran naif, es decir, ingenuos y simples. ¿No te hace reír cómo la realidad supera la ficción? Marston no diseñó a Wonder Woman para princesitas dulces. No, la creó como ideal psicológico puro para un mundo dominado por mujeres. Él lo gritó al mundo: Wonder Woman es propaganda para el nuevo tipo de mujer que creo debería gobernar el mundo. Propaganda en viñetas. Absolutamente, porque nada dice más empoderamiento como una diosa amazona obligando a villanos a confesar. Sus historias eran brutales y explícitas.
Diana usa el lazo dorado no solo para arrancar mentiras. En aquellos años te hacía sumiso a sus deseos de justicia. Pero lo más salvaje, lo que escandalizaba, representa el bondage por todos lados. Cadenas, cuerdas, sometimiento total. Diana es atrapada y atada muchas veces. O mejor dicho, se dejaba atrapar. En todo caso, era un símbolo de la opresión masculina. Pero da igual la atadura. La diosa siempre se liberaba. Villanos la atan. Ella los ata de vuelta. Amazonas encadenadas everywhere. Era feminismo disfrazado de King o King disfrazado de feminismo. Pregúntale a Marston, que veía el sometimiento voluntario como la clave al amor y a la paz mundial. Puede que influenciado por su propia vida personal. Mujeres dominantes, sumisión como ruta a la igualdad verdadera. ¿Te imaginas? Padres y maestros aprobando esto y pensando si era esto un ideal. Ríete, porque DC vendía como locos los cómics de la princesa guerrera. En la Golden Age, los cómics de Wonder Woman explotaban. Sensation Comics, su debut en los 40, promediaba 500.000 a 600.000 copias por número, compitiendo cara a cara con Batman. Y un paso por detrás de Superman. Wonder Woman número 1 fue un mega hit con 500.000 iniciales, convirtiéndola en la única superheroína top, aplastando a Green Lantern o a Flash en relevancia. Un faro ardiente para chicas que devoraban al Star Comics y soñaban con romper cadenas. Pero el escándalo vino pronto, a manos de Frederick Weston. Como ya sabes, como ya te expliqué en el contenido anterior, en los 50 la tildó de lesbiana sadomasoquista antihombres. Por ese subtexto jugoso, antihombres. Por favor, Diana nunca ha odiado a los hombres, pero la verdad es que era muy pro mujer. Al máximo, DC la domesticó tras la muerte de Marston en 1947. Adiós Bondage o la versión dulce y femenina. Y boom, nació el debate eterno. ¿Y es Wonder Woman esencial para DC? ¿O solo la incluyen para no tener una trinidad en apuros? ¿No te parte de risa cómo el King original vendía más que las versiones seguras de hoy? En los 40 era 100% genuina, cero cuotas forzadas, solo una heroína plantando la semilla de un futuro feminista explosivo. Sin Diana, la Justice League sería un boy club total. ¿Y quién querría ver eso? Un eterno bromance entre Kal-El y Bruce Wayne. En crossover legendario, ella es la mediadora maestra. Equilibra el idealismo soleado de Superman con el pragmatismo sombrío de Batman. Ella es el corazón latiendo, o al menos la que evita que DC parezca un relicto misógino. Hoy admitámoslo, hay marketing puro. DC la empuja por diversidad, porque sin ella, ¿qué? Ventas en solitarios de Wonder Woman no son muy altas, entre 100.000 y 200.000, mientras Batman recauda mínimo de 500.000. Fáciles. Pero mira, Absolute Wonder Woman 2025, infernal, rompiendo récord con su número 15 en el top 4 de diciembre, contribuyendo a los 8,2 millones de Absolute Universe. Batman se lleva el 35%, Superman un poco menos, pero Diana sostiene su trono con picos que humillan a competidores. Runs como Greg Rucka o Tom King la catapultan a la estratosfera. Culturalmente es la superheroína más icónica del planeta. Linda Carter en los 70 la convirtió en un icono pop mundial. Gal Gadot arrasando con su primera película. Sin los 40 King feministas existiría eso.
Ni en sueños. No es redundante. Poderes divinos, mitología griega, única, OP como diosa. Ha levantado el martillo de Thor. Batman vende más. Sí, pero Wonder Woman es el alma indispensable de DC. ¿O es solo porque sin ella la Trinidad sería el dúo dinámico con invitada especial? Pero los datos históricos gritan que es una top seller genuina. No es un adorno. Entonces, ¿es Wonder Woman parte real de la Trinidad? Absolutamente sí. No por el marketing moderno que la empuja, sino porque los años 40 sembró el empoderamiento femenino que DC cosecha hoy, como locos. Sin esos cómics King feministas de Marston vendiendo cientos de miles en Sensation Comics y en su serie propia, rivalizando con Superman y Batman y dejando en el banquillo a la mayoría de los superhéroes, no tendríamos a la Diana icónica que amamos hoy. No es solo marketing astuto, es un legado inquebrantable que define héroes. ¿No te hace reír cómo el bondage de antaño era más vendible que los crossover normativos de ahora? ¿Qué piensas tú, guerrero y guerrera? ¿Debería ser Flash o Green Lantern en su lugar? ¿Porque venden menos drama pero más velocidad? ¿O los 40 King son la prueba irrefutable de que Diana es una verdadera alfa? Déjame tu veredicto en comentarios y comparte este bombazo si te ha flipado estos secretos enterrados en Temisquira. Suscríbete ya para más lore profundo y risas. En el próximo vídeo recorreremos el mundo con Wonder Woman. No es una broma, créetelo. Gracias por vernos, amazonas y guerreros. Porgea, no dejes que te aten las dudas. Un saludo grande. Adiós. En la isla donde el sol siempre brilla, amazonas de poder su gloria destila. Diana, la princesa en cada enfrentamiento. En Temisquira su fuerza es ley, su canto. Héroes que surgen, un cosmos de mito. Con Alex Santiago la leyenda es infinito. Maravillas eternas en Temisquira. Wonder Woman escribe la saga en su